Buenas tardes. De nuevo con todos ustedes en el programa Medicina y Verdad, que como saben el doctor Corso lo tenemos aquí, como siempre. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a usted y a todos los telespectadores. Hoy tenemos una visita especial, no es la primera vez porque el doctor que le haremos la presentación. Nos visitó anteriormente. Sí, ha venido. Lo que pasa es que ha venido con barba esta vez. Sí, es que yo creo que se está transformando un poco en sociata. Bueno, se trata del doctor Ángel Ruiz Norro, que es médico especialista en cirugía estética. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un placer. ¿Y cómo lo consigue que no engorda, doctor? Es una directa, ¿no? Comiendo poco. Sí, creo que engorda. Es que hoy el índice de engordar, no sé. Y hay gente que tiene la capacidad de... Bueno, también Mariano lleva una línea bastante Sí, como buena. menos con gorrión, claro, es a base de comer poco. Bueno. Hoy en Goyo, que dan magníficamente de comer, pues hoy como venía al programa y salía tarde de la consulta porque he tenido mucho lío, pues me he ido a comer a Goyo y me he tomado un cocido. Pero le he dicho que Lo sí. hacen bien, lo hacen bien. Estupendo. Sí. Un cocido, pero yo no quería porque iba también con fideos. Yo dije, la sopa Sí. del cocido y cocido con la carne y demás, no verduras, Claro. porque no me gusta. El tradicional, ¿no? El cocido. Exacto. Porque hoy ya te ponen Su un carne, cocido y su no hay morcilla cocido. de Burgos, en fin, me metí un plataco de impresión y me he quedado nuevo y luego me he tomado un café. Pero no he seguido luego. No Has es parado, que... ¿no? Exacto, he parado con el cocido. No es que no tuviera ganas de comer. Lo primero que dije, lo quiero sin Eso es sin difícil, grasa. Eso es difícil, ¿eh? Claro, pero Teniendo hambrecilla y, pues, y no. teniendo las cositas en la mesa. Que Sí, digan, no, ¿se hasta acabó? aquí Es he difícil llegado. porque yo no lo hago, vamos. Claro, por eso tú estás gordo y yo delgado, no te Yo creas me he que por puesto otra muy- cosa. Muy grueso. Doctor, como es lógico, vamos a hablar de tu trabajo, de tu experiencia y de algo que, en mi opinión, ¿no? Está tomando un auge quizás sorpresivamente más de lo habitual, dado que, corrígeme si no es así, ¿no? Que no es solo la mujer, sino el hombre también que se acerca a que le arreglen el físico, ¿no? ¿Voy bien? Sí, bueno, no es arreglarlo, es sacar lo mejor de cada uno, Rejuvenecerlo. encontrar las posibilidades. Y a quien desde luego le preocupa no es cuestión de sexo, es cuestión pues eso, de dedicarse o de mirarse. Y efectivamente los varones también nos ocupamos de eso, Pues sí. cada vez más. Yo voy a comenzar con esta pregunta. Cuando una persona, mujer o hombre, ¿no?, se acerca al doctor Norro y le dice, bueno, ¿cuáles son, digamos, los temas más puntuales que le llegan a la consulta? Los temas, digamos, dentro del físico de una persona. ¿Cuáles son los temas más dentro del organismo? ¿Cuáles son las cuestiones que más tratas? Pues va quizás por la edad de la Claro. paciente o del paciente. Cada edad tiene su Su tipo de cirugía o de... su punto de preocupación o de inquietud, Sí. claro, desde el acné juvenil hasta la calvicie. También eso entra dentro de... Sí, ese sí, mundo, sí. ¿no? Claro. Tratamos desde el aparato médico y desde la profesión médica, con todo lo que ello implica, pues acercarnos a la persona desde la estética, ¿no? Desde la estética, y no quedarnos ahí, aunque a veces es suficiente, a otras veces Y pues vamos supongo más yo, allá. doctor, que del tiempo que venías, que han pasado años, ahora las nuevas tecnologías Sí. han aportado, digamos, en su trabajo, han aportado, digamos, mayor resolución para hacer mejor trabajo. Aparte de lo listo que sea y lo bueno que sea con las manos y tal, la tecnología ayuda bastante, ¿no? Pues sí, por supuesto que sí. Yo tengo la fortuna de dedicarme a esto desde los años 90 y empecé en Brasil, después en Marbella desde el año 96, 97 hasta ahora. Son muchos años, Y ¿no? son ya unos cuantos años, entonces he visto ya suceder o transcurrir muchas cosas y Claro. muchos avances, más que de tecnología, quizás de enfoque.
de aproximación, de cómo entender algo de manera distinta. Por ejemplo, la rinoplastia ha cambiado mucho en su concepto de ser una rinoplastia, la cirugía de nariz, me refiero a la forma de la nariz, y cómo integrar en la estética de una persona o de una cara una nariz. Ha cambiado el enfoque, hoy se hace mucho menos agresivo, mucho más natural, más lo que la gente que realmente quiere. Antiguamente se hacía lo que el cirujano pensaba que era lo mejor, y hoy sabemos que lo mejor es lo que la persona... Antiguamente era escoplo y martillo. Escoplo y martillo. Bueno, eso para ya... quitar los caballetes, las narices. Claro, se sigue haciendo, pero fíjate que ya hoy los escoplos no son piezoeléctricos. Claro. Funcionan con unas vibraciones ultrasónicas que permiten cortar el hueso sin dañar los tejidos que hay al lado. Con ultrasonido. O el enfoque de la rinoplastia aditiva, que conocemos popularmente como rinomodelación, o rinoplastia sin cirugía. Mira, aquí están pasando algunas imágenes de antes y después, y son tratamientos que se realizan en cuestión de 15 minutos, de 20 minutos. El ante, ¿no? Vamos a ver, creo que era una nariz que quería un poquito de corrección arriba, ¿no? ¿Ves que tiene sí, el caballete. Un caballete, y cómo se disimula, en vez de quitando, poniendo algo. Por eso el cambio de enfoque de rinoplastia aditiva. Se levanta también un poquito la punta, buscando un ángulo recto en el varón. Y no se ve el caballete. Ves que hay un poquito la punta hacia arriba y la nariz recta. Son cambios sutiles que satisfacen mucho a las personas, que los amigos, los cercanos casi no se dan cuenta de que se ha hecho. Por ejemplo, este es un antes, ¿no? Por ejemplo, es un antes de una señorita que quería una corrección discreta, sin que se notara que se hubiese operado, sin operarse, por supuesto. Una vez que se realiza en la persona, la personalidad cambia de alguna manera. Pues probablemente, eso te lo tendrían que decir los pacientes. Le afecta, digamos, a la personalidad. Ten en cuenta que esto es un defecto que ella se lo nota, y además de forma psicológica, al notarse el defecto le afecta a la psicología de la persona. Claro. Tú le arreglas esa nariz aguileña y le dejas una nariz perfecta en 20 minutos, que se va a su casa y sin cirugía grande, pues luego se encuentra satisfecha y se encuentra mucho mejor, porque se encuentra físicamente mejor. Esto pasa, Ángel no lo dice por discreción, pero vamos, las mayores contribuyentes a la cirugía estética han sido de dos tipos y son mujeres: las que no tienen tetas y las que tienen muchas tetas. Tienen muchas. O sea, eso es para empezar. Entonces, claro, una mujer que se note, yo qué sé, psicológicamente afectada por falta de pecho, y sea a lo mejor un pibón, pero con unos pechitos de nada, pues quiere compensar, y para compensar se pone. Y otras que le sobran como para poner en lo alto el vaso de whisky, lo que quieren es quitarse. Sí. Bueno, mira, otro caso por seguir las imágenes, ahora comentamos sobre eso si quieres. Sí, claro. Por seguir las imágenes, pues son trabajos de rinoplastia sin cirugía. Un cambio profundo. Son cambios que se consiguen a partir de estudios en el ordenador de qué es lo que se puede conseguir sin operar. Tardamos 1 hora aproximadamente en hacer el estudio, lo hacemos junto con el paciente, y luego tardamos unos 20 minutos con anestesia local, como la del dentista, 20 minutos, en realizar el trabajo en la misma consulta, sin necesidad de posoperatorio ni de anestesias generales, nada. Son casos, pues bueno, que a veces piensas, pues no vamos a poderle ayudar, pero sacando, por ejemplo, en este caso hemos compensado también en la barbilla o el mentón, evidentemente, para compensar la... Y este tipo no puedes echar marcha atrás en la imagen. Tú fíjate la mandíbula como la tiene, una mandíbula... afecta también a eso, ¿no? Sí, claro, porque la ha puesto ahí un relleno, esto lo conocemos como perfiloplastia, es decir, la forma del perfil. Como cambiando la forma del perfil. La persona venía para consultar por su nariz, pero vimos que en vez de reducir una nariz, que es una cirugía, podemos enderezarla, por así decir, y compensar con el resto de proporciones faciales. Se hace con anestesia, lo digo por... ¿Hay dolor por parte del paciente? No, ninguno. La anestesia que usamos es la misma que utilizan los dentistas. Es una anestesia que es prácticamente indolora. Bueno, se nota el pinchacito claro, de ponerla, pero una vez puesta, hay pacientes
que también lo toleran sin anestesia, porque no es un tratamiento doloroso. Usamos instrumentos que esto sí, por ejemplo, la tecnología de materiales y de fabricación de materiales nos ha ayudado muchísimo, porque nos permite inyectar con unas agujas especiales que no son traumáticas, son atraumáticas, es decir, no cortan. Para introducir esos instrumentos tenemos que dar con una aguja tradicional finita un pinchacito en la piel, y por ese pequeño agujerito introducimos los instrumentos con lo que hacemos este trabajo. Digamos, es la correa de transmisión para trabajar. Para poder trabajar por debajo de la piel, en las estructuras de la nariz, utilizamos un pinchazo en la piel y por ahí introducimos los instrumentos. Pero fíjate cómo estaba. Que mira cómo podemos en 20 minutos, antes y a los 20 después. minutos, pues la persona está emocionada, está con las lágrimas saltando. Ese trabajo es ya al paciente o la paciente que se le hace ese trabajo, ¿es para siempre o tiene que volver para retocar o algo? Pues eso es una gran ventaja de este tipo de rinoplastia. La rinoplastia sin cirugía, rinomodelación, porque puedes escoger si lo quieres hacer permanente o lo quieres ver en tu cara, pero que si no te gusta lo quites y te quedes como estabas. Es decir, que puede ser permanente o temporal. Lo que sí te digo es que este caso que está pasando ahora era una rinoplastia que por algunas circunstancias pues no había quedado bien. Y se le había propuesto a la paciente un injerto de cartílago, pero pudimos hacerle la solución con esta técnica no quirúrgica. De la rinoplastia, que pues no recuerdo si era por un accidente o porque había salido mal y había quedado de esa manera que se ve en la foto anterior. Y pudimos solucionárselo pues en 20 minutos. Muy bien. Me habías preguntado, discúlpame, que me he ido a ver las imágenes y he dejado de contestar la pregunta. Sí, que si esto era definitivo una vez hecha. Exacto, mi pregunta era... No que sea reversible. Sí, es definitivo si lo querés hacer definitivo. Ya. Si lo quieres hacer temporal, también se puede hacer temporal. Lo que sí que te iba a decir, cuando me salté a comentar las imágenes, es que prácticamente todos los pacientes, todas las personas que lo han hecho temporal, lo han convertido en definitivo. En definitivo, después, ¿no? Han dicho en el momento, mire doctor, hágamelo también, ya. Claro, también hay una ventaja. Yo en particular llevo desde el año 2007, ya son 11 años haciendo esta técnica, y fui de los pioneros en España. Formamos un grupo de trabajo en diferentes ciudades y empezamos con esto que nos pareció un avance enorme, realmente un hito. En este tema, doctor Norro, ¿quién se acerca más a consulta, el hombre o la mujer? Pues ves que hay de los dos. En el tema de la rinomodelación, de la nariz, hombres y mujeres yo creo que están a la par en cuanto a solicitud de opinión o solicitud de cambios. Y en este mundo de la cirugía estética, estamos hablando de la nariz, pero hay otras partes del organismo que son, digamos, retocables, ¿no? Claro. ¿Cuáles son, digamos, los que más, el tema de la ojera, el tema de los, no sé, un puñado de cuestiones? Mejor que... Sí, la cirugía de los párpados superiores en particular, es muy frecuente. Rejuvenece muchísimo y también es muy sencilla, no es complicada y muy resolutiva, muy rápida. ¿En este tema de la nariz tiene que hospitalizarse o se hace? No, esto que hemos estado viendo es un tratamiento hecho en la consulta. Como te digo, es un estudio previo que se hace con ayuda del ordenador. Eso no disponíamos antes. Había que hacer fotos que, bueno, tenían que ser de Polaroid porque si no había que revelarlas para hacer un estudio o tener muy buena mano y dibujar para poder, sobre todo, ofrecerle al paciente cuáles podían ser los resultados según qué técnica, ¿no? Mira, si operamos en una cirugía clásica podemos obtener esto, si operamos menos intervención, esto otro, con rinomodelación sin cirugía, esto otro. Entonces todas estas opciones ya las podemos comentar a la vista de las fotos inmediatas del paciente con el programa
informático. Fíjate esta que nos chavala, ayuda, ¿ves? de Estos cómo son es- cambios hechos en la de cómo consulta está a en cómo- cuestión cómo de estaba. 20-30 minutos, Está hecho. y con la envergadura de ir al dentista a hacerse un pequeño Increíble. trabajo dental. No es una cirugía de más envergadura que eso. Estos casos que estamos Fíjate. mostrando, ¿ves? Por ejemplo, el tema, hay personas que las orejas las tienen muy pronunciadas. Sí. Ese tipo de temas también Todo. son corregibles. doctor. Trabajamos las orejas despegadas en la cara, el rejuvenecimiento es algo en lo que yo me he enfocado, pues no lo sé por qué motivo, empecé por ahí, me gustaba y empecé a trabajar por ahí en lo que es el rejuvenecimiento facial. Lo que son las arrugas, las manchas, en esta zona donde vivimos Por pues el hay sol. mucha radiación solar y hay un fotodaño importante que conlleva lesiones precancerosas o cancerosas de piel que también pues tenemos que También ver y que tratar y luego prevenirlas, sobre todo la prevención de esto pues con los tratamientos de peelings profundos y de cuidados preventivos, ¿no? Entonces todo eso conlleva una puesta al día de la piel y un rejuvenecimiento, de dejar una piel envejecida a dejar una piel joven, pero no que parece joven, sino que si la analizas al microscopio se hace joven. estás viendo que es, efectivamente Hoy, tiene características, como ves, mira, Mira. tienes una persona que hizo un tratamiento cuando ya tenía 70 y muchos años y que Es un tratamiento generalizado, ¿no? no, esto es de un toda la cara, ¿no? Es un tratamiento de peeling, de rejuvenecimiento facial sin cirugía de toda la cara, y la revisión es a los 5 años, porque son permanentes, o sea, no es un rejuvenecimiento temporal, sino que es un rejuvenecimiento. O sea, digamos, que la persona que se somete a esta intervención, llamémosle así, Sí. hay una seguridad de que en 5 años... no, esto es para, no. suele ser para siempre. Para siempre. Personas que tienen este aspecto que sobre todo corresponde al fotodaño solar, Mira, envejecimiento solar, y que hacen un tratamiento para recuperarse, no tienen que volverlo a hacer en su vida nunca más, porque nunca les va a dar tiempo a volverse a estropear. Es decir, ya con 70, cerca Fíjate, de 60 y tantos años, pues no te da tiempo a volverte a poner así, Fíjate porque qué mancha. necesitas 30 o 40 años de exposición al solar sin cuidarte para estropearte de esa manera. Y además ahora que tienes la oportunidad de tener una piel joven, nueva, pues te cuidas. Muy bien. No te vuelves a dejar Hoy la descuidado. sociedad trata ese tema con más interés que hombre. antes. Sí, Los sí. melanomas. Nunca es todo descuidado. Fíjate que a mí me interesó, en cierta ocasión, yo veía pacientes que venían accidentados de tráfico o por otros motivos. Y claro, yo les daba soluciones a nivel quirúrgico, a nivel médico. Pero me interesaba también, voy a comentar, ahora te sigo, voy a comentar a esta paciente que le agradezco mucho que nos cede su imagen para poder mostrar cuáles son las posibilidades. Ella vino de Londres a hacerse un tratamiento conmigo porque venía con una amiga que se había ya tratado y estuvo 2 semanas en Marbella. ¿Ves? Esto es como se marcha a las 2 semanas de venir de allí, porque ya esos tratamientos que empecé yo en el 2004 a hacer de rejuvenecimiento facial profundo, con peeling profundo, sin cirugía, ahora ya los combinamos con cirugía y ya no los hacemos tan profundos. Hemos llegado a conocer en su esencia cuáles las posibilidades de rejuvenecer la piel a través sobre todo de extractos vegetales que utilizamos en nuestras formulaciones. Entonces las podemos dosificar a la medida de cada zona de la piel que esté dañada, porque antiguamente hacíamos el tratamiento en toda la cara y digamos que para toda la cara era el mismo tratamiento, pero ahora lo hacemos combinándolo con cirugía. Entonces ni la cirugía tiene que ser tan radical, ni el tratamiento de peeling tampoco. Como digamos, un combinado, ¿no? Cirugía y productos naturales. Sí, ¿no? sí, bueno, son productos naturales, pero son tratamientos, pues en cierta forma son tratamientos médicos, son tratamientos quirúrgicos, no son banalidades, ¿no? No son, como yo le digo a los pacientes, claro, no son caramelos de menta, o sea, pero es que no puede pasar nada, sí puede, pero claro, con un caramelo de menta también te pueden pasar cosas, pues si se te atraganta, ¿verdad? Pero esto no son... Es interesante, o sea, ese tema, muy interesante. Entonces te estaba comentando acerca del accidente, de los pacientes que venían accidentados, y entonces que a mí me interesó pues cómo se les podría también enfocar en cuanto al
a las responsabilidades de los seguros, de las reparaciones, recuperar el costo invertido en arreglarse, pues si era un seguro de un accidente de tráfico. Entonces, cuando hicimos el máster de peritación del daño corporal, y esto venía a lo que me preguntabas al principio, ¿es el hombre o es la mujer? El máster no será como Cifuentes, ¿no? No, este es del Instituto de Ciencias Médico-Jurídicas de Granada y está avalado por la Junta de Andalucía, se hizo en la Universidad de Málaga y bueno, están todos los certificados, pero bueno, sobre todo son los conocimientos adquiridos, pero lo que te quería comentar es que al valorar el perjuicio estético dentro del daño corporal, es decir, pues si tú tienes una incapacidad porque has quedado cojo en un accidente, Dios no lo quiera, o tetrapléjico, pero eso también es un perjuicio estético, porque la cojera te menoscaba tu patrimonio estético. Bueno. Eso está contemplado incluso en la legislación y en la jurisprudencia y en la literatura. Sí, el capítulo último en los accidentes de tráfico pone... El patrimonio estético de la daño persona estético. Claro, es mayor. Es que a veces no sabemos leer o darle, digamos... Sí, tú imagínate una mujer que haya tenido un accidente de tráfico y tenga un corte que le raje la cara. Antiguamente, los chulos de París, para dejar... Porque si se llevaban mal con una puta, le rajaban la cara de aquí a aquí, se quedaban con la cara así y ya esa no podía ejercer de puta, realmente. Ya. Esta es la verdad. Eso eran los chulos parisinos con una navaja. Pues imagínate que es un cristal en un accidente de tráfico que le deja a la mujer con la cara torcida y la boca tirando de la cicatriz. Eso es un perjuicio estético evidentemente grande. Y si es joven, más. Claro. Y ahí les corta a los hombres de tirarle un tejo. Ahí juega un papel importante la cirugía estética, ¿no? Claro. Y el capítulo que hay es perjuicio estético, es el último capítulo, pero está ahí y es más valorable un perjuicio estético en una mujer joven y soltera que en un varón mayor. Es así, es lo que dice la ley, estará está muy bien, está muy bien del que lo escucha, pero es así. Que una chavala de 20 años con la cara... se indemniza más por un juzgado y por un seguro una deformidad estética o un perjuicio estético es una mujer joven soltera. Es que a veces hay unos desconocimientos enormes, bueno, y en los seguros es verdad, en los seguros se contempla que este tipo de temas. Lo que pasa es que hay que saber moverlo, ¿sabes? Sí, eso es el abogado. Y el médico estético que orienta a la paciente, que le diga, oye, tú tienes un perjuicio estético de tanto, aquí está tu foto para el juzgado, aquí está esto, te podemos hacer esto vale tanto y esto le va a costar al seguro tanto, punto. Pues sí. ¿Dónde tiene el doctor Norro la consulta? Pues aquí, estamos hablando y la gente está viendo el programa y dice, oye, ¿dónde tiene la consulta el doctor? Bueno, en Ricardo Soriano, en el número 12, desde hace ya... 18 años la tengo allí, 18 años en el número 12. La tenía antes en el 54, me vine un poquito más acá. Más centro. Muy bien. Bueno, por ejemplo, la señora que hemos visto antes, es impresionante el cambio que se le ha dado, no sé si es esta mujer. Sí, esta mujer me trajo su foto de hacía unos cuantos años antes, no sé si estará en la colección de imágenes que van a pasar, pero quedó prácticamente igual que hacía 30 años. Y desde entonces le decía yo a este tratamiento 30 años menos o 20 años menos sin cirugía. O sea, lo hemos anunciado de esa manera. Rejuvenecer a través de la cirugía estética. Sí, aunque el tratamiento no es quirúrgico realmente, es un tratamiento médico no quirúrgico. Y lo que decía yo en este caso que vamos a ver ahora sí es quirúrgico. Se combina la parte no quirúrgica, que renueva y que rejuvenece la piel, con la parte quirúrgica que, por ejemplo, elimina ese cuello que cuelga, esa caída de las arrugas alrededor del ojo hacia abajo, cambiando la tensión, dando a la cara esa otra expresión. Parece que le han quitado 20 años. Hay otras partes del cuerpo, antes se mencionó el tema de los pechos, pero también hay el tema de el exceso de barriga, el tema de los glúteos, las cartucheras. Las cartucheras, ¿no? Eso lo toca el doctor Narro también. Ahora mismo tenemos la liposucción sin cirugía.
Sí, tenemos una tecnología muy nueva Sí. que permite trabajar a diferentes niveles por debajo de la piel y alcanzar incluso la grasa. Disculpa. Por debajo de la piel, dado que... Lo que pasa que es que hay que explicar. Mira, estamos haciendo Antes era la liposucción, tú metías una cánula y aspirabas la grasa, claro, ¿no? sí. A distintos niveles. Y esto es un tratamiento que se hace por encima de la piel y sin pinchar. No necesitas pinchar ni necesitas anestesia porque Y no es doloroso y en una doctor. sesión se va una cantidad de grasa. ¿Esto porque es por calentamiento profundo de los adipocitos? Exactamente, esto produce un efecto térmico y un efecto de cavitación. ¿Y, sumas a los dos. ¿A dónde va a parar esa grasa, doctor? Pues al riñón que la mea. Bueno, al romper, digamos, lo que hace ese aparato es romper el almacén de la grasa. Es decir, la grasa que en nuestro cuerpo se almacena en diferentes lugares, se almacena en unas células especiales que almacenan esa grasa. Y con esto lo que hacemos es eliminar esas células, con lo cual la grasa se tiene que ir a otro sitio. Puede desaparecer. Hombre, va con torrente circulatorio. Si haces cavitación, tiene que ir al No es un corriente. tratamiento para adelgazar esto, es un tratamiento para cambiar la forma del cuerpo. Y nada de intervención. No tiene intervención ninguna. ¿El aparato cómo se llama, Ángel? Claro, sirve para celulitis también, sirve para tensar la piel, para reafirmar la piel, o sea, tiene diferentes aplicaciones. En realidad lo que estamos usando son ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Estos ultrasonidos se pueden usar también, de hecho se utilizan para el tratamiento de metástasis cancerosas, no con esta máquina, sino con otra que trabaja junto con un escáner, que a la vez que vas viendo dónde están esas metástasis, vas enviando los ultrasonidos que las calientan hasta el punto de que las deshacen por efecto térmico y por efecto de la agitación que el ultrasonido produce, se generan gases que hacen que esas células estallen. Muy bien. Entonces, bueno, pues Pero es que hoy día cirugía estética y cirugía plástica cada vez es menos cirugía. Efectivamente. Es más medicina. Es más medicina y más aparataje. Estos de los ultrasonidos con cavitación, pues eliminan la grasa y no necesitan meter un bisturí. Y los resultados son mejores, ¿no? Hombre, y sin problema, esto te lo hacen en la consulta, lo otro anestesia, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo mismo que la abdominoplastia. Yo he hecho abdominoplastia en mi época de cirujano. Para cada caso es especial y hay que diagnosticarlo, pero por ejemplo en la papada, que personas tienen aquí un acúmulo progresivo de grasa, algunas veces muy acentuado, pues con esta máquina es que se ve una diferencia inmediata cuando hemos hecho ya un lado y antes de hacer el otro. Pues en el espejo el paciente dice, esto ya es incontestable. Esa te la puedes hacer tú, Pepe, que habrá que ir a hacer una visita al doctor Norro. Te tienes que afeitar, porque si no te arden los pelos. Qué maravilla. Bueno, ¿os parece que tratemos otro temita? Pues yo que sé, lo que quiera decir el doctor Norro. Bueno, aquí está el doctor, que puede entrar como es natural. De la zona el mejor cirujano estético, sin dudarlo. O sea que lo tengo claro desde hace muchos años. Ya ve. Además, él venía de Brasil. Pues sí, además. En Brasil estaba el mejor cirujano estético del mundo, que era Ivo Pitangui. Pues sí, efectivamente. Ivo era conocido mío y yo le mandé a un chaval que estaba en urgencia aquí en la Clínica Marbella, cirujano, Juan Carlos Pou, que Juan Carlos era un manita, pero le importaba todo un comino, yo creo que no estaba orientado. Le dije, Juan Carlos, pero si tú puedes ser un magnífico cirujano estético y plástico, ¿por qué no haces eso? Que es lo que realmente te gusta, tú tienes paciencia para operar, te puedes pasar 3 horas, 5 horas, te da igual. En vez de dedicarte a la apendicitis, dedícate a eso. Y se fue a Brasil y estuvo con Ivo. Yo llamé a Ivo, al doctor Pitangui, le dije, mira que te mando un paciente, un médico, compañero, que es muy buena persona, exacto, una magnífica persona, estupendo compañero, que yo quiero que haga estética porque tiene que ser un tío muy bueno también en estética. Y se fue con Ivo. Y en principio empezó porque Ivo tenía como una especie de fundación
y yo creo que operaba a todas las putas brasileñas de Río. A todas las que se iban haciendo viejas las operaba y se las daba a su ayudante y él los instruía, tienes que hacerle esto, y así fue como aprendió arreglando fulana. Así se hizo... Sí, cirujano estético. Entonces se utilizaban otras técnicas de relleno, la silicona, la no sé qué, son los labios esos que ves de chorizo, que parece chorizo de cantimpalo, todo eso, eso ya se ha perdido, porque la silicona ni se absorbe, crea granulación, etcétera, etcétera. Entonces, luego vino el Aquamist, ¿te acuerdas? El Aquamist, que era reabsorbible. Nunca usé aquello. Pues el Aquamist se ponía lo mismo que la silicona y era reabsorbible, luego no creaba gránulos ni nada, y además se podía extraer la silicona una vez puesta, te quedaba con ella puesta, sí, no había manera. Si se te quedaban los labios de chorizo iban para toda la vida. Sí. Entonces el Aquamist se disolvía poco a poco y se absorbía, no creaba tejido de granulación, y tú podías inyectar a los 2 años, 3 años otro perfil de labios, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha ido progresando de tal manera que es que ya ni se utiliza uno ni la otra. Sí, sí, porque efectivamente hoy, el día de hoy, la mujer para el tema de los pechos acude muchísimo menos para el tema de aumentarlo y demás, o eso como... Yo creo que la cirugía de aumento se ha convertido en algo muy del marketing, muy de la moda, un tratamiento que se ofrece casi a escala industrial, no es tanto de la mujer como del consumo. El francés no entramos en eso. Bueno, ese no entramos en eso, ese era un... Habrá quien necesite o quien prefiera, que le guste, pero lo que ya se ve por ahí, campañas en internet, cirugías a bajo coste, en empresas que prácticamente están haciendo... En este caso el tema de internet... Financiación, eso ya no entra... Internet hace un flaco favor a este tema, ¿no, doctor? Sí. No, yo creo que cada paciente, cada persona tiene que tener escoger su... Pero hay sus suspicacias. Yo en mi despacho tengo... Y su gente que no tiene escrúpulos. Sí, sí. Y gente sencilla que entran y luego también gente exigente, quiero esto, quiero no sé cuánto, quiero una talla no sé qué, pero mire usted, tendrá usted que tener una talla proporcional a su cuerpo, en fin, o sea, el cirujano no puede estar al gusto de la señora o del señor que le dice quiero esto, sino decirle lo que realmente es posible y factible para ella y que no llame la atención ni por poco ni por mucho, una cosa proporcional con su cuerpo, en fin. Es que tú a una chiquitilla le pones unas prótesis del copón y vamos, parece que va a dejar la bandeja con los whisky encima. Sí. Pero bueno, se ha convertido hoy día en una cirugía relativamente sencilla, claro, que tiene sus complicaciones también. Claro que las tiene, eso, que haya un sinvergüenza que la silicona de la prótesis, en vez de ser silicona médica, sea silicona industrial de barco, que es lo que hizo el francés, ese hijo de la grandísima puta. Sí. Bueno, porque yo digo hijo de la grandísima puta porque no hay otra explicación. Ya ese tío lo hubiera colgado. Claro, porque... Aquí en España me parece que fueron 18.000 pechos los que hubo que... Hombre, que la que quiera ponerse sabe el riesgo, pero bueno, y la pobre que tenga un cáncer y le vayan a hacer una reconstrucción de mama con un cáncer y que esa silicona provoque cáncer, no me jodas. ¿Puede ocurrir eso, doctor? Sí, claro. Yo creo que no, que esas siliconas no llegan a producir, no llega eso, ¿no? A producir un cáncer. Tampoco aquella era una primera marca de prótesis, nunca lo fue. Y el tiempo demostró también el porqué. Claro, entonces, claro, quienes ponían aquellas prótesis, pues las ponían porque eran más baratas. Y de buena fe. Entonces, claro, las ponían de buena fe, pero bueno... Pero el tío, tú fíjate si tuvo mala fe. Patentó las prótesis, PIP, las patentó en Alemania, porque la patente alemana, para el resto de Europa, tiene más confianza que la patente francesa. Sí. Pues tú dices, esto es un trabajo alemán, dices, la hostia. Sí. Claro. Está patentada en Alemania, tiene que ser lo mejor. Y en efecto, el tío llevó unas prótesis con silicona médica excepcional. Y cuando se fue a Francia, ya una vez patentada, le puso silicona de barco. un hijo de la grandísima. Sí, bueno, eso sí. La chapuza, vamos. Ahí lo que ha ocurrido ahora recientemente es que hay mujeres afectadas
que se han reunido y han conseguido ya sentencias que son recurribles, pero ya hay, hay un camino contra ese organismo, que es el organismo notificado. Es un poquito complejo, ¿no? Cómo funciona la fabricación de un producto sanitario, cómo es la prótesis, pero sobre eso hay lo que se llama organismo notificado, que sería el alemán al que tú dices que donde se patentó, que es el que dio el visto bueno a que el proceso de fabricación, la selección de los proveedores, todo el proceso después de distribución, de seguimiento, que todo eso era conforme con la normativa europea. Pero después pues no se ocupó de hacer un seguimiento, pero es por lo mismo, al parecer lo hizo incorrectamente. Tienen una obligación de hacer un seguimiento anual, de vez en cuando, pero de renovar los certificados cada 5 patentó años, con una silicona ultra purificada, sorpresas a las fábricas, como el dopaje de los futbolistas o de los ciclistas. Aquello se descubrió porque las prótesis se rompían una vez que se ponían. Es como una fábrica de vino que tiene un vino extraordinario, pero cuando hace la salida le echa agua a la mitad, entonces el vino no si no sigue la botella su curso. Pero si esto es como los deportistas tienen la selección española, pues ahora que va a jugar, no sé si juega hoy o lo que sea. Bueno, para empezar, han ido y le han hecho a 6 de los futbolistas por sorpresa un test de droga, de esto, de lo otro, de anabolizantes, pero por sorpresa. La historia las precisa, Claro, es que si le te das cuenta que va a acudir mañana a las 6 de la tarde para eso. Pues no se toma nada hasta las 6 de la tarde. Pero esto de los seguimientos, el tío iba con mala fe porque llegó a Alemania. Sí, y porque era más barato poner una silicona que no era de grado médico, tampoco es que fuera silicona de barco, era que fuese a producir un cáncer o una enfermedad. Esto yo quisiera tranquilizar si queda alguien todavía por ahí. Lo que pasa es que, si se te rompe la prótesis, te metes en un susto, en un disgusto y en unos gastos. Pero a partir de ahí, no que vayas a enfermar por eso. Pero bueno, ya es bastante que te tengas que volver a operar, o bien para quitártela o bien para cambiártela. Eso pasa con las prótesis nuevas también. Esto no ha pasado a nosotros con las prótesis de cadera. Yo ya hace años que no pongo prótesis de cadera, muchísimos años. Pero yo me acuerdo que hubo una serie de una casa comercial americana fenomenal, que las prótesis, tienen que ser el metal de las prótesis tiene que ser eléctricamente neutro y se neutraliza con iones positivos y negativos de distintos metales en las aleaciones. Bueno, pues uno de los inyectores estaba mal y en la mezcla largaba más cobre y montó una metalosis de cobre del copón de la galleta y tuvimos que quitar todas esas prótesis. Como eso fue en Norteamérica, amigos, ahí ya la historia cambia. Para empezar los llamaron y le dijeron y tuvo que reconocer que era ese problema que había pasado y pagarle a todas una prótesis nueva y la reintervención. Es lo pero tú ahora a una vieja de 80 y tantos años, perdón las de 80 y tantos, que yo estoy muy cerca y soy viejo, tú le metes en una operación de prótesis y a los 3 o 4 o 5 meses la tienes que volver a operar para quitarle esa prótesis, limpiar todo eso y volverla a meter otra prótesis, y no deja de ser una inmensa putada. Es que le puede costar la vida o el coco. Porque... Como decían los alemanes, ¿no? ¿Cómo le vamos a cambiar a una mujer de 90 años con el dinero que cuesta? Eso era el Parlamento alemán, que se negaba a ponerle prótesis a la vieja. Tiene perejiles. Sí, por el coste. Sí, bueno, en Inglaterra pasaba con los fumadores, no les daban tratamiento de enfermedades cardíacas o de los tratamientos, en fin. Pues, eso es... Dice usted que hay que enfermar, siga usted fumando. Cuando enferme se lo paga usted. Ya. Pues es interesante el tema que nos ha llevado el doctor Norro con la cuestión de la cirugía estética. Vamos a hablar, si os parece, de la primera muerte apiterapia, quiere decir muerte por veneno de abeja. ¿no? Bueno, esto ya estamos con las multinacionales, queridos. Las multinacionales le han puesto la proa a todos los tratamientos no convencionales medicamentosos de pastillas y de... Porque les cuesta dinero, Pepe. Les cuesta dinero. ¿Por qué? Porque venden menos. Amigo. Entonces, a la homeopatía la han condenado cuando hay productos homeopáticos fenomenales
Y la apiterapia, que es otra forma, pues la han condenado también. ¿Qué ha ocurrido? Que en España ha habido una muerte por apiterapia en todos estos años que se conozca. ¿Qué es la apiterapia? Apis es abeja y terapia tratamiento. Esta señora, pues en un sitio donde le hacían la apiterapia para quitarle dolores, etcétera, etcétera, pues se ha muerto por un shock anafiláctico. Pero esto es como si yo me empeño en ponerle penicilina a un alérgico a la penicilina, pues mire usted que lo mato. ¿Qué pasa? Que en la apiterapia, como es un envenenamiento controlado por las picaduras de veneno de abeja, pues te puedes ir haciendo resistente y presentar un shock anafiláctico y costarte la vida. ¿Qué pasaba? Que en este centro no estaban preparados para hacer apiterapia. Claro, no tenían ni adrenalina, no tenían corticoides, pues el shock anafiláctico siguió cuando la recogió la ambulancia, le llevó ahí a La Paz o al Ramón y Cajal. Murió por dejación profesional. Aparte de... Hombre, si tú eres un cardiólogo y tú no tienes un desfibrilador en tu consulta, ¿a quién te va a consultar? Que le duele el corazón, le puede dar allí un infarto, ¿o no? Hombre, lo menos que puedes tener un desfibrilador para sacarlo vivo. Lo tienen los campos de fútbol. ¿Por qué? Porque puede haber ataques cardíacos. Si los desfibrilas, mucho mejor, y ya lo preparas para que se lo lleve la ambulancia, lo operen, le pongan stent o lo que sea. Pero lo sacas de la fibrilación. Estos debieran haber tenido adrenalina y cortisona, que es lo que se mete para los shocks anafilácticos. Como no la tenían mientras vino la ambulancia, se la llevó la ambulancia, que pasó. Falleció la ambulancia. Y entonces esto, de las multinacionales de los medicamentos, una publicidad extraordinaria. Yo le quisiera decir a los que lean este artículo que la apiterapia se lleva utilizando desde la época de los romanos, que no es de ayer, ni es un tratamiento. O sea, esto no se ha inventado hace 3 meses, ¿no? Los romanos, como tratamiento para las artritis reumatoides de rodillas, utilizaban veneno de abeja. ¿Cómo lo utilizaban? Como no lo podían extraer, ni jeringuillas ni nada, cogían un panal de abejas, cogían unas cuantas abejas, una gasa, se la liaban al tío en la rodilla con las abejas dentro, le picaban las abejas y se le curaba la artritis. Increíble. Pero es que hasta hace 50 años en España, que yo recuerde, porque la he recetado yo, no me lo ha enseñado nadie, había una vacuna, un tratamiento para la artritis reumatoidea que se llamaba Apivex, que era veneno de abeja. Amigo. Que ahora que en vez del pinchazo, viéndote las abejas que te iban a picar, te la ponían. Pero era Apivex, veneno de abeja. Ahora, si tú no le preguntas a una gente, oiga ¿usted es alérgica a la picadura de abeja? Acuérdate de aquella ministra que por Mérida o algo le picó una abeja y se la tuvieron que llevar en helicóptero a todas leches a Madrid para sacarla viva, porque era alérgica a la picadura. O sea, ¿qué te digo yo? La saliva de vampiro. ¿Cuáles son los primeros trombocíticos que existen para eliminar los trombos? Para provocar trombolisis. El veneno de vampiro, de saliva de vampiro. Porque los vampiros, cuando le muerden en las cuartillas a las vacas, lo que le dejan... Son los murciélagos, ¿no? Sí, los vampiros, no murciélagos, vampiros. Vampiros, no igual, no que son los que se alimentan de sangre. ¿No es la misma familia? Es la misma familia, pero distinta alimentación. Estos se alimentan de sangre. Entonces, el sistema es, se van a la vaca más débil o que menos cocé, le abren 2 agujerillos en la cuartilla, que es la parte más... Y ahí tiene su bebedero, ¿no? Y ahí tienen su bebedero. Y por la noche se acercan, van como ratones y se enganchan allí. ¿Qué tiene esa saliva? Un anticoagulante potentísimo, un antitrombótico. Y de ahí se extrajo los primeros antitrombóticos de todo el mundo, del veneno, veneno de la saliva. Un anticoagulante quiere decir que cuando se harta de sangre, echa ese producto y se cierra, ¿no? Se cierra, se va, y luego vuelve y tiene el sangre de nuevo líquida para chupar. Eso es la naturaleza. Eso es saliva de vampiro. Otra cosa, las vacunas que se hacen por enfermedades, por picaduras de cobra y tal, ese veneno es activo, ya lo sabemos, puede ser neurotóxico, vasotóxico, pues coño, se utiliza en determinados momentos. ¿Cuántas veces hemos visto
de cogerlo por la cabeza y meterlo. Claro, mételo ese para que suelte el veneno. Eso no es para tirarlo. No, eso es para sacar vacunas antiveneno de cobra, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, pues son curativos en unos casos y son mortales en otros, depende de la dosis. Entonces quiere decir, doctor, que el tema de la apiterapia se sigue usando todavía. Pero si es que, ¿por qué no? Y Sí, para... yo ya te digo, yo he usado el Apivex, que era vacuna con venenos de abeja. Apivex. ¿Y para qué? ¿Para qué más? Para la artritis reumática, lo mismo que utilizábamos las sales de oro, Ya ves. el Aurolecid, todavía me acuerdo. Pues eso lo he mandado yo para la artritis reumatoide, que no me lo ha enseñado nadie. Luego vinieron las cortisonas, que no es que fueran más efectivas, porque jodían muchísimo más a la persona, pero de entrada quedaba de maravilla, el tío se iba sin dolor. Decía, uy, qué bueno es don fulano. Pero es porque le habías metido un jeringazo de cortisona. Nadie decía que te subía la tensión, que te subía el azúcar, que te jodía el riñón, que te trastornaba las hormonas, nada de eso se decía. Porque los laboratorios, amigos... Porque la cortisona, en definitiva... Es una hormona. No es muy buena que digamos. Es una hormona, pero es una hormona que tiene su dosificación en el organismo. Todo lo que sea aumentar la dosis perjudica al organismo, la osteoporosis. ¿Cuántos que han estado tomando pastillitas de cortisona y demás para los dolores? Pues ahora tienen una osteoporosis senil que, vamos, que se les parten los huesos como si fueran cristal. O sea, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pues sí. Claro, esto... A alguien le ha interesado poner esto en circulación. Es que, y tú lo sabes, doctor, que cuando hemos hablado de cuando se produce la muerte que se produce, por ejemplo, por cáncer o por tal, es una barbaridad. Sin embargo, en esta ocasión estamos hablando de una persona. En el año 15, y ahora lo han sacado, cuando interesa. En el año 15. 2015. O sea, hace 3 años. Eso es. Claro. Pero cuando interesa, es lo mismo, yo que sé, que te sale mal una operación, se opera fatal, eso es una desgracia. Mire usted, la estadística está aquí, esto da un 98% de posibilidades de curación, esto da un 78%, esto... Tú tienes que advertirle a la gente. Lo que pasa es que la noticia, el encabezamiento, claro, es muerte, pero cuando lo lees, dice, claro, no se va a morir si no ha tenido la atención que debería de tener. No tenían los preparativos para poder tener un shock anafiláctico y le estaban metiendo un veneno que produce anafilaxis. Bueno, pues cuéntemelo usted. Es como si yo no te pregunto si eres alérgico a la penicilina y te enchufo un penineve de 10 millones. Pues sí. Vamos, te mato, seguro, y si no tengo para sacarte vivo... ¿Quién lo ha matado? La penicilina, ¿no? ¿Qué? La ha matado la penicilina, no, la ha matado el médico. Pero y la falta de preparación de esa clínica, que es lo que tiene que vigilar Sanidad. En vez de Montoro con tanta leche, que venga Sanidad y vigile. Bueno, vamos a dejar la política porque... No, si no es política, a mí me exige que tenga hasta bate para minusválidos, que me parece muy bien, pero oiga usted, si esto es una consulta que lleva 80 años abierta, porque era de don Antonio Maíz padre, luego pasó a don Antonio Maíz hijo y luego pasó a mí. O sea, ¿cuántos años llevaba esa consulta abierta? Entonces no se utilizaba, ya habiendo un bate comunitario en donde yo tengo la consulta. Nosotros que somos mayorcitos, no han cambiado nada las cosas. Pues, no sé cuántos metros cuadrados con no sé qué para agarrarse, con no sé qué para que entre la silla, que me parece muy bien, que todo eso es calidad, sí, pero preocúpese usted más si hay adrenalina, por si hay un paro cardíaco, si hay... Preocúpese usted más de eso, de cómo caga el paralítico. O si no, que te toque un técnico que esa noche haya dormido mal, o se haya peleado con la mujer o lo que sea. Entonces te pone todos los pegas. Pero por eso digo que... Madre mía. Que también hay que ocuparse. Y en esta clínica en concreto, donde le hicieron a esta chica o a esta señora y se murió, donde le hicieron la apiterapia, no había los medios suficientes si ocurría un shock anafiláctico. Y tú tienes que tenerlo para sacarlo. Ya, animalito. Yo tengo siempre en mi consulta adrenalina y cortisona pura. Claro. La abeja que hacen... Es que cualquier cosa que pueda ocurrirte, si tú puedes... Pues sí, que digo yo que la abeja, he leído en algún que otro sitio que están desapareciendo. Claro, porque hay también una avispa asiática o no sé qué que se las carga,
Claro, y que luego con las sulfataciones, estas, van quedando cada vez menos floraciones, menos esto, menos y más venenosas. Estamos cargándolo el mundo la naturaleza, animal, claro. El mundo animal llegará el día que no exista. van desapareciendo poquito a poco. Sí, bueno. Antes en España se calcula que había 30.000 linces ibéricos de los principios y ahora no llegan ni a 2.000. Ahora no veas, ahora a 2.000. Entre los que matan los cazadores en forma furtiva. La carretera que se los carga, que da alegría. Todo eso, pues claro, influye. Qué pena. Bueno, vamos a hablar de otra cosilla. Bueno, ¿no tiene nada que decir de esto? Sí, me encantaría hablar, si me permites, porque me has comentado sobre la tecnología, el futuro, un poquito. Sí, correcto. Da un repaso a tratamientos desde los romanos, estamos haciendo ya la historia. Y mirando hacia el futuro, desde mi experiencia con la liposucción, que ahora, como os he mostrado, podemos hacer en algunos casos sin cirugía, con tecnología, pero nos hemos encontrado los que nos dedicábamos con frecuencia, y yo he hecho cientos o miles de liposucciones, porque empecé en el año 89 a hacer liposucción, o sea que fíjate ya si han pasado años, y liposucciones por mis manos, pues nos hemos encontrado que en esa grasa que extraíamos, luego, recientemente, se descubrió que había una enorme cantidad de células madre, que ya las células aquellas que se guardaban de los cordones umbilicales, que las células eso ya no se hacían sacar de embriones en laboratorio, que todo aquello ha quedado obsoleto. Bueno, aunque todavía las células de cordón todavía se están guardando y queda madres mesoteliales de inercia, claro. Pero esas células madre, hablamos de futuro entonces, ¿no? Pero doctor, con esas células se repara. Antes tú chupabas la grasa y la tirabas al cubo. Y ahora se aprovecha de esa persona para reparar a esa propia persona muchas veces. Y son células. Conservas en laboratorio, claro. No, las inyectan, las sacan, las extraen, las centrifugan. Son células que nuestro propio cuerpo tiene, pero que tienen la inteligencia y la capacidad de reparar los tejidos a un nivel que no era conocido por, es una maravilla, por la ciencia hasta hace poco. Pero eso se practica ya. Claro, eso es el doctor Ángel Ruiz Norro lo practica desde que Franco era corneta. ¿Tenía el frágil Franco? No, porque tú empezaste con las células mesoteliales años. Bueno, yo he trabajado con células. La clave es la célula madre, es la clave. La célula madre. La clave. Sí, células madres mesoteliales, porque nosotros tenemos 3 capas: endodermo, ectodermo y mesodermo. El ectodermo es piel, mesodermo es lo que hay en medio, y el endodermo es lo que la víscera y lo que recubre los intestinos, etcétera. Bueno, pues el mesodermo, que es la grasa, no es ectodermo, no es piel, no es epidermis y dermis, es lo que hay debajo, que es la grasa. Ahí hay células madres mesoteliales, y al ser madres se pueden diferenciar para arreglar cualquier tejido, que es que eso la gente, porque son pluripotenciales. Entonces, al ser pluripotenciales, tú metes esas células en un sitio donde puedas reparar, y ellas mismas se transforman en el tejido a reparar. ¿No es así? Claro. Entonces, Ángel realizan la reparación. Claro, el doctor Ruiz Norro hace ya muchos años utiliza esa técnica. Bueno, empezaste, yo te digo. ¿Qué tipo de...? Eso vamos a ver si hago bien la pregunta. ¿Qué tipo de órgano reproduce? No es que reproduzca, repara. Reproduce cualquier Reproducir, tejido. No, reparar. Reproduce cualquier tejido. Son células que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido. Incluso te diría yo, de esa persona o de otra. Sí, eso ya habría que... hasta el punto de que no tienen los antígenos de histocompatibilidad. Por ejemplo, doctor, una persona que sufre una quemadura enorme y la piel, pues, determinada parte de la piel se le ha jodido, la ha perdido. Sí. ¿Hay fórmula a través de este sistema para reparar ese tema? Bueno, se está trabajando sobre eso. Sí, estamos hablando de futuro. Pienso que hoy día todavía son más las... No se ha llegado a eso todavía. En piel porque necesita cultivarse, se hace, por supuesto,
la mortalidad en grandes quemados ha disminuido muchísimo en los últimos años gracias a cultivos celulares y a reparaciones. Ahora, si pregunta el precio de los cultivos celulares, suelen estar sobre los 30 a 35.000 euros. Claro, son tratamientos todavía costosos. Muy costosos. Yo no estoy al día, te tengo que decir, en ese tipo de tratamientos. Porque lo que yo más hago, o lo que yo más he hecho, ha sido extraer las células, para que luego otros compañeros especialistas las utilicen, ¿verdad? Entonces, claro, ya el que se transformen en tejido cardíaco funcionante después de un infarto, sabes que cuando te recuperas de un infarto, el que lo haya tenido, el que lo haya padecido, queda un tejido cicatricial en el corazón. Si el infarto es grande, te da una cicatriz. Y eso a la larga puede hacer un aneurisma cardíaco y quemarme en un segundo. Claro, pero sin embargo las células madre no producen una cicatriz, sino que producen tejido cardíaco nuevo. Que funciona. Que el tejido cardíaco, a pesar de ser músculo, es un músculo distinto a todos los músculos del organismo. Claro. Entonces estas células se transforman o regeneran un tejido, no una mera cicatriz. Yo trabajo también con células de ese tipo, células madre, pero por ejemplo de células madre de hueso, para reparar caderas, etcétera, etcétera. Las mezclo con factores de crecimiento plaquetario que también induce a la generación de nuevos vasos, etcétera, etcétera. La inyecto en cadera y una cadera artrósica con quistes y demás se queda nueva, como un hueso nuevo, y luego le pongo un lisado de condrocitos, que es de la oreja, cartílago de la oreja, lo meto en la articulación para que cree cartílago. Pues todo eso, yo llevo, yo qué sé, 20 años sin poner una prótesis de cadera. Claro, eso se ha acabado. Ni de rodillas, es que no tiene sentido hoy. Hoy no tiene sentido si puedes reparar, es lo mismo que Ángel. Si te arregla la nariz sin el escoplo y el martillo, ¿para qué coño va a utilizar el escoplo y el martillo? Es que como se le vaya el escoplo, le pega un tizonazo en un ojo y se lleva el ojo. Es que las cosas hay que ver. Y necesita una anestesia general. Esto lo hacen sin anestesia, bueno, con una pequeña anestesia. Pero está el tío en la consulta tan tranquilo. ¿Cómo va a ser eso? Y hablando de células madre, tengo entendido que hay un tratamiento para un nuevo tratamiento de la esclerosis múltiple. Sí. Eso sería extraordinario porque... Claro, depende de qué tipo de esclerosis múltiple, porque hay primitiva remitente, remitente recurrente, secundaria, en fin, hay 4 tipos. La remitente, la primitiva remitente o primitiva recurrente, es decir, es una esclerosis, bueno, se afectan la mielina, es una reacción antígeno-anticuerpo a nivel de la mielina, que es lo que envuelve la célula, las neuronas y los axones de las neuronas. Pero habla cristiano, porque si no, no, yo cuando te digo habla cristiano, hay esclerosis avanzada, intermedia... y de principio. Hay esclerosis. La esclerosis al final te lleva a una silla de ruedas. Dependiendo de las fases en las que estés o cómo empieces, acaba en una silla de ruedas y muerto en 5 o 6 años, y otras duran 10 o 30. Pero jodido está. Entonces, en las primitivas recurrentes, es decir, le aparece la esclerosis, empieza con trastornos de la visión, de la movilidad, y de pronto se le para. No sabemos por qué. Le vuelve a aparecer. A los 6 meses, 8 meses, le aparece a brotes. Claro, cada brote significa más destrucción. Entonces, en la esclerosis múltiple hay un nuevo tratamiento con células madre hematopoyéticas, por Dios. Y los neurólogos están con el violón, que utilizan mucho el cello y el violón lo utilizan mucho. Y el conjunto violonchelo. Doctor, este procedimiento dicen eso no vale. Es novedoso, ¿no? Es nuevo, ¿no? Yo te quiero comentar que a ese respecto, claro, el trabajo con células madre ahora se considera que es un medicamento. Entonces se ha sometido a toda una legislación del medicamento. Son una célula madre que extraemos del cuerpo de un paciente, o la utilizamos inmediatamente en el curso de la misma intervención, en un plazo de minutos, no ha lugar a cultivarla. Pero una pregunta, doctor. Al ¿Esa célula madre
¿Se puede utilizar para sí, otra persona o solamente para se eso? debe utilizar para la misma persona. es para la misma persona. Aunque se puede, pero no se hace puede, porque de entrada muchos no, problemas no entra en la por legislación. problemas de histocompatibilidad. Lo que pasa es que si tú la utilizas inmediatamente, o sea, yo saco células madres de la médula ósea, de la pala ilíaca, y las meto en la cadera, se centrifugan para concentrarlas y metes el concentrado. Esas células no están fuera del cuerpo ni 5 minutos. Si tú sacas células madre y las cultivas, tienes que hacerlo por 2 procedimientos para que se reproduzcan, o con método químico o con método eléctrico. De todas maneras, para estimular esas células madres para que crezcan, cuando tú utilizas métodos convencionales en laboratorio, pero que no son convencionales en el organismo, se pueden producir mutaciones, claro. Y esas mutaciones acabar en cáncer. Es que esas cosas hay que verlas. Inclusive porque la célula es un ser vivo, ¿no? Claro. Puede morir, terminar, ¿no? También. Hombre, ¿no? Si tú te la ingenias para que no le dé tiempo a morirse, entra viva. Sí, hay células madre que están ya a la venta como medicamentos. Sí. De donantes para utilizarlas en algunas patologías, en Australia, aquí no. Pues en Australia sí. A ese respecto, quizás sea muy interesante. Yo tuve unas conversaciones con una compañera, una doctora encargada de los ensayos clínicos. Se había jubilado ya su jefe de servicio y ella pues retomó los ensayos clínicos que se estaban haciendo en el servicio de neurología. Y como yo estaba haciendo una recopilación de ensayos clínicos sobre trabajos con células madre, células pues madre di la de gran la grasa, sorpresa, sí, células madre mesoteliales, mesenquimales. Sí. Entonces me di la gran sorpresa de que a escala europea hay una base de datos de ensayos clínicos y había varios en Andalucía, en Málaga y en Sevilla. Teníamos varios ensayos clínicos, entonces fui a hacer el seguimiento y me entrevisté con la doctora responsable de los ensayos de un hospital público que me atendió muy amablemente, entendiendo que estaba al servicio de la ciudadanía como funcionaria de un hospital público y que los estudios estaban al servicio del personal. Y yo le agradecí muchísimo la información. Me comentó que lo que estaban investigando, en principio, a ese nivel del estudio clínico que estaban realizando era si las células madre tenían inconvenientes o efectos secundarios o contraindicaciones. Entonces habían determinado diferentes dosis de células madre, es decir, las extraían, las contaban y las volvían a inyectar en la sangre del paciente, del que la habían extraído, pero en un número determinado de células para ver si hubiera como la dosis de un medicamento, para ver las reacciones. Y bueno, los estudios todavía no se habían publicado, no había reacciones indeseables, el estudio estaba hecho ingresando al paciente, contando las células con todos los medios que se necesitan. O sea que... Pero lo curioso es que había personas que habían entrado al estudio en silla de ruedas y habían salido andando. Es decir, estábamos hablando de esclerosis múltiple. Bueno, en la esclerosis el servicio era el servicio de neurología de un hospital provincial. Célula hematopoyética. En una palabra, que la medicina no tiene fin. No tiene fin. Claro. Entonces, estos, por ejemplo, yo ante una esclerosis múltiple primaria recurrente, pues lo que utilizo serían células madre de sangre, pero primero le hago una ablación de la médula con quimio, para que mueran todas las indeseables y luego inyecto las deseables. Y la pura, la buena, ¿no? Claro, pero y son células hematopoyéticas, que no estamos diciendo, pues existe. Los neurólogos enseguida dijeron, esto está en estudio, a lo mejor está... Bueno, porque les jodía a ellos un poco, pero hay dos cosas. Es una reacción atípica, en la esclerosis múltiple hay una reacción atípica del sistema inmunitario y porque destruye la mielina, se encarga de destruir la mielina, que es lo que recubre a los ásones, vamos, la que lleva, como los cables de cuando están pelados, empiezan a contactar uno con otro y revientan todo. Bueno, pues ese estudio
que lo llevó en el Northwestern University de Chicago, lo llevó el doctor Richard Barr. Es un estudio muy interesante porque haciendo la ablación medular, es decir, matando las células malas con quimio y luego metiendo las células buenas, se vio que en esta esclerosis había, me parece que hicieron 100 y 100, unos de testigo con quimio y demás, y otros sin quimio, con la médula ablación en los dos. En unos ponían las células madres y en otros no. En los que no, la muerte al cabo de 3 años era el 6%, pero es que eso se lo hicieron a 50 pacientes y era el 6% la mortalidad, en comparación con el 60% que se le había hecho quimio y radio. Yo creo que la cosa es importante. Y luego hay que tener en cuenta que todavía no, yo no sé por qué no se estudia a profundidad la esclerosis múltiple. Yo ya me duele la boca de decirlo aquí. La esclerosis múltiple está provocada por un virus, el citomegalovirus. Lo provoca un virus. Un Eso lo vienes diciendo tú en casi todos los programas. Eso se ve con otro tipo de medicina, es que estamos en lo de siempre. O se estudia o se queda uno estancado y te lleva a la corriente. Bueno. El citomegalovirus se demuestra por pares biomagnéticos. Punto. Y sabemos que... Y luego tú le haces eso y luego le haces un tipaje linfocitario y una serología viral. Y en la serología viral, el citomegalovirus de todos los que tienen esclerosis múltiple tiene el 30% más de actividad. Bien, tiene que ser por algo. Digo. Nos veremos dentro de 2 jueves, porque la semana que viene es Semana Santa. Sí, yo no voy a salir el próximo. Es jueves santo. Y dentro de 2 jueves estaremos con todos ustedes. Darle las gracias al doctor Norro, que esperemos verlo más veces por aquí. Gracias a vosotros. Claro. Encantado de Ángel, estar prepara algo para que eres mi salvación. Y cómo no, las gracias también al doctor Corso. Y a mí me encanta estar con Ángel. Ya, sí, yo a Ángel lo aprecio muchísimo porque yo sabía de su trayectoria profesional y me extrañaba que los envidiosos de siempre no hablaran más. Y ya un día me acerqué y le dije, Ángel, ya están hablando mal de ti. Esto es bueno. La envidia es la bandera nacional. Sí, una de las banderas. Y a los dos, gracias, como siempre. Pues muy bien. Y a ustedes también, las gracias por seguirnos. Buenas tardes. Y buenas noches para los que vean el programa de... Exactamente.